¿Qué pasa cuando una mujer, que todos ven como la más ordinaria del mundo, toma una decisión que lo rompe absolutamente todo? Hoy vamos a desentrañar la novela de Han Kang, La vegetariana, para entender la silenciosa y, a la vez, radical rebelión de su protagonista, Jong-hye. Así que vamos a sumergirnos en esta historia. Porque, a ver, no es solo el relato de una mujer que un día decide dejar de comer carne. Es la crónica de cómo alguien se va desprendiendo, poco a poco, de lo que significa ser humano. Un acto que transforma una vida normal en algo, bueno, en algo mucho más inquietante. Y es que aquí, en esta frase de su propio esposo, está el centro de todo. Piénsenlo. Jong-hye no es valorada por sus cualidades, sino, increíblemente, por su falta de ellas. Era básicamente un lienzo en blanco sobre el que la sociedad, y en especial su marido, podían proyectar todo lo que esperaban de normalidad y servicio. Para entender bien su viaje, vamos a seguir este mapa. Primero, cómo era vista como una mujer insulsa. Luego, su acto subversivo. Después nos meteremos en el mundo de pesadillas que la atormenta, su deseo de metamorfosis y, para terminar, la increíble fuerza de su convicción. Muy bien, empecemos por el principio. ¿Quién era Jong-hye antes de que todo esto explotara? Pues era una figura casi invisible, una persona que no se definía por quién era, sino por lo que los demás esperaban que fuera. Su marido lo dice sin pelos en la lengua. La eligió justo por eso. Era predecible. La garantía de una vida tranquila, sin sorpresas. Su valor entonces no estaba en quién era ella, sino en su habilidad para no ser nadie, para servir sin hacer preguntas. Era, digamos, una pieza perfecta en el engranaje social. Y la forma en que la autora, Han Kang, nos cuenta la historia de esta mujer es clave. En lugar de darnos acceso directo a lo que piensa, utiliza una técnica que se llama perspectiva múltiple. ¿Qué significa esto? Pues que casi nunca escuchamos la voz de Jong-hye en primera persona. Solo la vemos a través de la mirada de otros. La confusión de su esposo, el deseo de su cuñado, la angustia de su hermana. Su voz simplemente no está. Y esa ausencia la convierte en un completo enigma. Nos obliga a tratar de descifrarla desde afuera. Y esto nos lleva justo al momento de la ruptura, a esa decisión, en apariencia tan simple, que desata todo el caos. Para entender la dimensión de lo que hizo, primero hay que entender el contexto. La novela nos sitúa en una sociedad surcoreana descrita como un ultrapatriarcado, o sea, un sistema con normas sociales súper estrictas donde el rol de la mujer es secundario y más que nada sumiso. En este mundo, comer carne es muchísimo más que solo comer, es un símbolo de prosperidad, de poder. Es casi como un acto de fe en los valores que dominan todo. Así que, cuando Jong-hye dice no como carne, no está hablando de empezar una dieta, está literalmente dinalitando las bases del sistema. Su rebelión arranca con un sueño, luego sigue con una purga física de la casa y una declaración que no tiene vuelta atrás. Y con eso, la rutina perfecta que su marido tanto valoraba se hace pedazos. La mujer corriente acaba de desaparecer para siempre. Pero, ¿qué es lo que la impulsa a hacer esto? Su rebelión no nace de una idea política, sino de un horror muy profundo, muy interno. El motor de su cambio no es una idea, es el terror puro. Sus sueños son visiones de una violencia cruda, visceral. Y lo más terrible es que ella no es solo una espectadora. La sangre no es algo que ve a lo lejos, le mancha sus propias manos, su propia boca. Y esta imagen es demoledora. Se ve a sí misma reflejada en la sangre, pero su rostro no es el de una víctima. Sus ojos brillan, como los de un depredador. En ese momento se reconoce a sí misma como parte de esa violencia que la consume. Y esa es una revelación imposible de soportar. Y esto nos conecta directamente con lo que la autora quería contar. La propia Han Kang lo ha dicho. Al rechazar la carne, su protagonista está rechazando la violencia que es parte del ser humano. No es una protesta contra una costumbre, es una rebelión contra la naturaleza depredadora de nuestra especie. Y estos símbolos se repiten una y otra vez en sus sueños. El granero,
como el escenario de la matanza, los charcos de sangre, los rostros anónimos de las víctimas y su propia imagen cómplice. Son estas visiones las que la empujan a querer desprenderse de su propia humanidad. Este rechazo a la violencia humana la lleva a su deseo más extremo y, a la vez, poético, la idea de dejar de ser humana por completo. ¿Cuál es la conclusión lógica de todo esto para ella? Si la humanidad es violenta por naturaleza, la única forma de escapar es, bueno, dejar de ser humana. Su lógica es radical, sí, pero tiene un sentido impecable. Quiere convertirse en un árbol, un ser que solo necesita sol y agua, un ser incapaz de hacer daño. Y en esta frase que le dice a su hermana, Inge, resume toda su utopía. Ya no se siente parte del mundo de los humanos. Su nueva familia, su verdadera hermandad, está en el mundo vegetal. Es básicamente la declaración de su nueva identidad. Y con esto llegamos al punto final, a la gran paradoja del poder de Jeonghye. Porque aquí está la gran contradicción. Mientras su cuerpo se debilita hasta los huesos, su fuerza interior se vuelve gigantesca. Mientras el mundo la llama loca y la encierra, su convicción silenciosa es tan fuerte que desintegra la vida de todos a su alrededor. Su aparente debilidad es en realidad una fuerza imposible de detener. Su poder está en la negación pasiva. Ella no grita, no discute, simplemente dice no. Su resistencia es muda, es pacífica, pero es absoluta. Como el Bartleby de Melville, aquel que preferiría no hacerlo, o incluso como Gandhi. Su negativa firme demuestra ser más poderosa que toda la violencia que el sistema usa para intentar doblegarla. Y así, la historia de Jeonghye nos deja con esta pregunta, una pregunta que se queda rebotando en la cabeza. Frente a un mundo que parece saturado de violencia, ¿será que su camino, tan extremo, es la única salida con sentido? Es una pregunta que la novela, claro, no responde, pero que nos obliga a confrontarla,